Muito bem. Boa Muy tarde a bien, todas e buenas todos. tardes con todos y todas. É, é uma grande alegria Es- Estamos muy participar contentos en dessa discussão. participar. Não é um diálogo, No es é una uma, discusión, pero é uma es aula una desse querido amigo aula de e este querido amigo y escritor gran jurista español, Javier Borrego. doctor Javier Borrego. É a primeira vez que o Es Dr. por Javier primera vem ao vez que el Brasil. doctor Javier viene a Brasil. Javier tem uma grande Javier tiene trajetória una gran de serviços trayectoria de prestados servicios hechos ao Estado espanhol, mas al também Estado español, pero también a foi Europa, advogado do y Estado, fue abogado del foi Estado. Él fue magistrado también do Tribunal magistrado Superior del Tribunal Superior de foi España y ha sido juiz da también Corte Europeia juez de de la Direitos Corte Humanos, Europea de Derechos Humanos, uma grande tanto personalidade una gran personalidad do direito, del derecho, com uma grande una experiência, persona con mucha uma história, experiencia e que hoje y que é hoy um grande es advogado. un gran Tenho a abogado. alegria de Tengo trabalhar la nesse alegría caso de trabajar en un caso junto con doctor Javier e Borrego aprendo todos os y dias aprendo todos los com ele. días con él. Eu, quando o convidei, Cuando lo eu invité, propus ao Javier uma reflexão sobre le o dije que papel hiciéramos una reflexión en relación al rol del do juez, Estado juiz el rol del Estado nesse juez nesse en este momento tan importante do tema enfrentamento de do crime enfrentar organizado, el crimen organizado. porque nesses Porque temas en tão esos temas importantes tan e importantes fundamentais da nossa democracia e tão urgentes, y tan urgentes para nuestra acontece democracia, es o común que fenômeno pase el fenómeno lamentável de terrible recorrermos de a exceções irnos ou a prerrogativas extraordinárias para combater um perigo iminente ou um perigo que pode ameaçar o algo que o Estado de amenace, Direito, a como el propio democracia. Estado de Derecho, la democracia constitucional. Quando nós vemos, por exemplo, Cuando num seminário como o vemos como nosso, seminario como el nuestro, 90% en das vezes que falamos 90% de las veces que hablamos de enfrentamento do de crime organizado, enfrentar el escutamos a crimen palavra organizado, escuchamos la combate, palabra combate. combate ao crime organizado. O juiz que combate o crime organizado. E tudo isso, confesso que me incomoda muito, né? Observa Essa história de mucho juiz esa historia de combatendo juez combatiendo. não cai muito bem. No está bien. Vocês, enfim, eu me debruço sobre esse tema teoricamente, Que publiquei esse livro, pienso mucho en relación a este tema. Publiqué un libro com Zanin con Lofer, Zanin en relación al lawfare e tenho essa grande preocupação y de tengo esta o direito ser preocupación que el derecho convertido numa arma sea transformado en un para arma combater para inimigos, combatir los a enemigos. exceção Esta lógica de la excepción que contamina jurídica nuestros sistemas e esse jurídicos perigo y este da peligro exceção para la ou excepción o de de recorrermos a esses irmos fenômenos para estos fenómenos como em del setores lawfare en como o crime sectores organizado, como el crimen corrupção, organizado, corrupción también, é um es muy risco grande, es un riesgo muy grande, excessivo. es una tentación muy grande. Então, Es, essa introdução brevíssima bueno, hablé estas palabras e rápidas solo para decirles qual que foi a provocação cuál fue la provocación ao que Javier le hice a Javier e, e é a y partir dela que nós vamos aqui desde ella aprender e vamos a conversar. aprender y conversar un Javier, poquito. Javier, tienes la palabra. Buenas tardes. Los andaluces somos exagerados, yo soy andaluz, pero Rafael es andaluz más exagerado todavía. ¿Dónde estoy? Yo estoy en la ciudad de La Esperanza. El ministro de Cultura francés André Malraux definió a Brasil como la ciudad de la esperanza. Cuando era un crío leía las obras que se estaban haciendo de la nueva capital de Brasil, el espíritu del entonces presidente, la idea, y me hacía muchísima ilusión. Y lo que no podía pensar un día que gracias a este excelente amigo iba a estar hoy aquí. Por lo tanto, estoy muy, muy contento de estar en Brasilia. ¿Para qué estoy? Yo no estoy para dar lecciones, no soy un profesor. Soy alguien que ha dedicado su vida al trabajo jurídico y judicial
como abogado, como juez, y que piensa que se pueden hacer muchas cosas y siempre con ilusión. Y en ese trabajo de ilusión creo honestamente que hay algo que es que para mí es un ejemplo. Yo voy a ser como un alemán, Balthasar von Neumayer, que a principios del siglo XX descubrió las corrientes marinas. ¿Cómo las descubrió? No utilizó grandes, no. Iba en los barcos, cogía una botella, metía un papel, esta botella se tiró al mar en tal punto, tal día, y por favor, si usted la ve, escríbame. Pues fue un éxito, recibió muchas respuestas y por primera vez de esa forma se solucionó el conocimiento de las corrientes marinas, que fue muy útil, un invento muy útil para la navegación. Pues yo hoy soy como Balthasar von Neumayer. Yo, de mi experiencia, meto un poquito en unas botellitas de cristal, os la echo a ustedes y buen provecho. Ya está, no puedo hacer nada más. Le quería decir 3 cositas antes de empezar a hablar sobre esto. La primera, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dignidad y derecho. Si quieren lo decimos como decía la Declaración del Milenio: los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida, a criar a sus hijos con dignidad, libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la injusticia. Eso está ahí. Eso son, ¿cómo se consigue eso? Con los derechos humanos. Pero atención, vivimos en un mundo que después de, me da vergüenza, más de 50 años trabajando en los derechos humanos, yo prefiero tener frente a mí a los que niegan los derechos humanos que a los que aman tanto, tanto, tanto los derechos humanos, que darán el abrazo del oso. Si ustedes han visto alguna vez a un oso abrazar, te quiero, te quiero, te quiero, y matan. Hay muchos que hacen esto. Tenemos ahora muchos ejemplos. Hay que proteger el medio ambiente. Hay que decrecer. Ya hemos crecido nosotros. Los pobres ya no pueden crecer más. Hay que eliminar los coches de no sé qué. Y usted viaja en avión contaminando. O sea, hay algunos que los derechos humanos... No, yo soy un amante grande de los derechos humanos. No, tú estás estropeando los derechos humanos. He leído que aquí en Brasil hay muy serios problemas con el crimen organizado, las famosas milicias, y he oído que la gente tiene más miedo a veces a las milicias que al crimen organizado. Y he oído algo que me irrita mucho, que hay muchos brasileiros que asocian los derechos humanos con los privilegios de los malvados. Oigan, no, los derechos humanos son todos. Hasta Hitler tuvo dignidad y debió ser tratado, juzgado, se mató, mejor, gracias a Dios. Pero hay que tener dignidad con todo el mundo. Ahora, tener dignidad y tratarle como se merece. Vamos a ver, no sé si ustedes algunos son padres, pero si son padres, a su hijo por la noche lo meten en una cuna con barrotes para que no se caiga. Y si su hijo empieza a andar, va detrás de él para evitar que se caiga, y si coge una cosa que no debe, se la quitan para que no se la meta en la boca. Bueno, pues tenemos seres humanos que son como niños, pero encima muy malos. Muy, muy malos.
pues respetando su dignidad, luego lo veremos, con un juicio justo entre barrotes. No se pueden ir a ciertos sitios. Es que, claro, llegan los otros y dicen, no, es que hay que tratarles. No, dar a cada uno lo que es suyo y evitar el abrazo del oso, que a mí me preocupa mucho. Un ilustre brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, escribió un día que la única guerra que merece la pena es la guerra contra la ignorancia. Yo me encanta esa guerra, porque si logramos dar una buena guerra contra la ignorancia, hemos ganado. Y lo primero de todo es la ignorancia. ¿Y cómo se da esa guerra contra la ignorancia? Con dos cosas. La primera, saber, estudiar y estar convencidos. Convencidos. La segunda, con una aritmética nueva. Vamos a ver, ustedes han estudiado que 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 más 1 es igual a 3. 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4. Mentira. Eso es en aritmética. Pero hoy, aquí en Brasilia, en este seminario con ustedes, 1 más 1 son 11. 1 más 1 más 1 son 111. 1 más 1 más 1 más 1, 1111. Y si sigo, es que yo soy de letras, perdón, y si sigo por aquí, me sale 1 millón o 10 millones de fuerza. ¿Por qué? Porque esto no es aritmética, esto es convicción. Sabemos lo que queremos. Y la segunda cosa es que por eso 1 más 1 son 11. Y ustedes hoy aquí en esta sala son más de 100.000. Más de 100.000, porque además de estar convencidos, tienen coraje. Y el coraje es fundamental. Yo no voy a perderles el tiempo, pero si pueden, por favor, lean a Mayakovsky, a Vladimir Mayakovsky. Saben que fue el poeta ruso, un gigante de 2 metros y pico de altura, que alabó mucho a Stalin y al final se pegó un tiro desengañado. Mayakovsky tiene un poema que luego le copió Niemeyer y Bertolt Brecht, que decía que había que hablar y que terminaba diciendo, y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Entonces, por favor, saber, convicción, coraje, mucho coraje y hablar, valentía. ¿Se acuerdan de la película Forrest Gump? Hay una escena en Forrest Gump que a mí me encanta, cuando el protagonista empieza a correr y va otro y se pone a correr detrás de él, y otro, y al final es una multitud corriendo, y uno le pregunta, oye, ¿por qué corremos? Dice, no sé, ese se ha puesto, yo voy, no sé, pues esto, si a mí cuando en algún momento de mi vida, algo que intenté hacer, me dijo un hombre prudente y sabio, Javier, no cojas nunca la bandera y te pongas delante sin mirar si hay gente detrás. No lo he hecho nunca. Cuando he estado convencido, he tenido coraje de que tenía que sostener una posición, he cogido la bandera y me he puesto a andar. Y como Forrest Gump, detrás se han apuntado. Más, menos, pero se han apuntado. Eso es muy importante. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a ver el activismo judicial. Para empezar, el amigo Rafael y este Instituto para la Reforma de las Relaciones entre las Empresas y el Estado, y Valfrido, que es otro monstruo, yo no sé esta gente, pero yo tengo una teoría, que Lula podía licenciar al gobierno y poner a la gente de despacho y a lo mejor funcionaba. Pero no creo que me haga caso el presidente. Pero se ha quedado un poco atrasado.
en el mundo ya no se le dice activistas judiciales, ahora son creatividad judicial. O sea, desde el federalista, los papeles de Hamilton, ya, olvídense, los papeles del federalista, la teoría de Hamilton, no, olvídense, ahora es el creativismo judicial. ¿En qué se explica? Muy sencillo, está escrito. Yo se lo digo en castellano, que es más bonito, en español. En Europa dicen que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no dice lo que el convenio dice. Punto. El Convenio Europeo de Derechos Humanos dice lo que los jueces del Tribunal Europeo dicen que dice. No, pues eso es verdad. Les voy a poner dos ejemplos. El matrimonio según el rito gitano. El juez de Países Bajos, Myers, en una sentencia en la que yo estaba, hizo un voto particular, evidentemente yo con él, que decía que es que por muy bonito que sea crear un nuevo derecho, si no figura no lo podemos crear porque pierde credibilidad el tribunal. Bueno, pues hemos tenido un asunto reciente que ha sido muy interesante, también muy bonito, de estos modernos, de la ecología, el medio ambiente. Unas señoras mayores en Suiza tienen una asociación y llegan al Tribunal Europeo diciendo que el Estado suizo no protege el medio ambiente y su salud va a ser mala. No es que sea, prevén que va a tener malas condiciones su salud. Bueno, y el Tribunal Europeo en gran sala, 17 jueces, 16 dicen sí. Eso viola el derecho a la vida privada. La vida privada se ha convertido en una juerga absoluta, es un autobús donde cabe todo. Yo defino la vida privada, no sé en Brasilia cómo se llama, pero en París se llama de periférique, en Madrid la M30, son esas vías de circunvalación de las grandes ciudades, que mis amigos de provincia dicen, he estado en Madrid, digo, mentira, has cogido la M30 y has rodeado Madrid, no has estado en Madrid. Pues bueno, pues entonces esto es, se viola el artículo 6, oigan, mire primero el artículo del matrimonio, el 12, no, el 6, la vida privada, la intimidad. Pues esto, el tribunal dijo que se había violado el derecho a vida privada, etcétera. Y un juez, el juez británico, ha tenido el valor de hacer una opinión disidente, que allí se llama así, diciendo, esto es una barbaridad. Como es británico es muy... No le dice activistas, creativos, no. Dice, oiga, vamos a ver, aquí se ha discutido en el Consejo de Europa hacer un protocolo al Convenio Europeo añadiendo el derecho al medio ambiente y ha fracasado. Y entonces vamos nosotros, los jueces, y creamos un derecho al medio ambiente. O sea, no es que lo hayamos inventado, es que los estados se han opuesto a ese derecho. Y nosotros lo ponemos. Esto no vale porque es meterse lo que no debe. Eso es hoy creatividad judicial. Yo le sigo llamando activismo y lo que quieran. Es una cosa muy, muy peligrosa que se pierde la confianza en los tribunales. Me decía mi querido amigo Rafael que habláramos del lawfare. Yo voy a hablar del lawfare ante el maestro. Bueno, hombre, tonto no soy. Un poquito sí, pero tanto no. El lawfare es horrible. Se utiliza el derecho como un juego. ¿Y por qué? Porque interesa a alguien. ¿Y por qué se hace? Porque nos callamos, porque nadie se levanta y dice, no. ¿Ustedes recuerdan el cuento del emperador desnudo? Por favor, hay que ser como el niño. El emperador está desnudo. Todos los imbéciles, ¡uy, qué bonito traje! ¡Uy, qué justicia más maravillosa! ¡Eso no es justicia! Ese juez no es el juez establecido por la ley. Ay, pero es que eso no me gusta decirlo, porque entonces me va a llamar la atención. Pues Lavallato, gracias a gente y al empujo de Rafael y de otros, se consiguió evitar el juez. Y lo tenemos mucho.
Ustedes en Portugal han tenido a Sergio Moro, nosotros en España a Baltasar, que si quiere le cuento lo que hacía, para atraer hacia él los casos que le interesaba. En Portugal está Carlos Alessandre, en Italia. O sea, es que luego se juntan todos ellos y disfrutan como enanos del poder que tienen. El lawfare es horrible. Hay sentencias que, si quieren, yo estoy a su disposición para lo que quieran. Hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, la Unión y el Consejo de Europa, diciendo que hay que respetar las normas, etcétera. Y termino con el crimen organizado. Hay muchos que dicen, es que los jueces no son valientes, es que los jueces son perezosos. ¿Tú eres valiente? ¿Tú eres perezoso? Si tú exiges al juez que sea valiente, tienes que serlo tú y explicárselo al juez. Hay suficiente jurisprudencia sobre el crimen organizado, porque en el crimen organizado están los que quieren terminar con los derechos humanos. ¿Quiénes son? Un extremo y el otro. El extremo, que dice que todos somos angelitos, que no hay gente mala, que es la sociedad los malos, que sí, que matan a los policías, pero es que la policía, es que... Mire, yo les cuento una vivencia personal. Yo estudié en la universidad en la época de Franco y era el rojo rojísimo. Yo sufrí la persecución y los palos de los que llamábamos grises, la policía de Franco. Luego le cambiaron el color, eran azules, el uniforme. Pero cuando estaba estudiando me fui a pasar un verano a Malmö, a Suiza, y vi cómo pegaba, golpeaba la policía sueca. Rubios espectaculares, ojos azules, pero salvajes dando palos. Y Suecia era una democracia, y sigue siéndolo. Yo era una dictadura en España. Y luego estuve en Francia, en el Mayo francés, que fue una experiencia muy bonita. Y vi a los CERRES, a la Compañía Republicana de Seguridad, romper las manifestaciones. ¿Por qué? Porque la violencia es legítima si es ejercida por la policía, con prudencia y precaución. Entonces tenemos unos que dicen, no se puede ejercer la violencia, todos somos hermanos, la policía tiene que ir con flores al crimen organizado, etcétera. No. Y ahora tenemos el otro bando. Criminales, asesinos, sin juicio, muerte, cárcel perpetua, sin luz. Ni lo uno ni lo otro. Pero consciente, al igual que un padre se preocupa de su hijo, la sociedad se tiene que preocupar de sobrevivir. Entonces, cuando tengamos eso, miremos, por ejemplo, la jurisprudencia en Italia. Casi toda es jurisprudencia italiana, de la mafia italiana. Por supuesto, prohibición absoluta de la tortura. Absoluta, en todo momento. No se puede torturar. ¿Por qué? Porque es la dignidad humana. Israel hizo una vez una aplicación de una tortura para conseguir descubrir dónde había una bomba. Luego se arrepintió y dio marcha atrás. Ni siquiera para eso. Utilizas otras cosas, pero nunca la tortura, porque si los derechos humanos no los respetas con alguien, luego no se van a respetar contigo. Entonces, aunque sea por egoísmo, nunca la tortura. Es el asunto la vita. Luego hay otros asuntos que yo estoy a su disposición, si ustedes tienen curiosidad, le digo cómo se llaman, que es el asunto, no me gusta hablar de memoria, el asunto Contrada, Enea, Perna, son asuntos que miran qué se hace con la mafia en Italia.
se coge a los mafiosos y se dice, te quedas en Palermo y no te mueves del límite municipal de Palermo. Oiga, que es que yo quiero, ahí te quedas. Y Estrasburgo ha dicho, está bien puesto. Régimen especial penitenciario. Bien, puede existir un régimen que usted tenga limitado el contacto con el exterior, siempre prudente y siempre establecido por la ley, no por la voluntad caprichosa de un gobernante. Entonces se permite. Yo recuerdo una cosa un caso que tuve en Estrasburgo, dos casos. Un caso genial de un preso de ETA que se quejaba de que le gustaban las revistas pornográficas suecas. Pero revistas pornográficas, pornografía bestia, y que no la recibía. Y entonces hubo un tribunal que dijo que se había violado el derecho a la intimidad de ese preso. Estamos locos. Claro, en el Tribunal Europeo carpetazo y fuera. Inmediatamente, porque luego el Tribunal Constitucional dijo que no y nosotros que sí, que estaba bien hecho, que no. Otro asunto muy bonito era un chaval de 30 años que decía que en la cárcel española estaba prohibido fumar salvo en la habitación donde estaba el televisor, y que él, como no fumaba, pues se contagiaba del humo de los demás. ¿Le ponía enfermo el humo? No. Bueno, pues el asunto le tocó a una juez de Suecia y me dijo, Javier, ¿qué te parece? Yo creo que esto es violación del derecho a la vida. Digo, olé. O sea, porque tiene que aguantar el humo del tabaco en una habitación de tantos por tanto, con unas ventanas abiertas, porque eran de Andalucía. Por favor, no te pases. Bueno, al final no fue ningún tipo de violación. Y ya, cuando no fue ningún tipo de violación, les dije a mi compañero, y que conste, que este era un asesino de ETA, y no os lo he dicho, porque él se callaba y no lo decía. Pero claro, estamos con los derechos humanos perdiendo la última pérdida de tontería de los derechos humanos. Una pareja de alemanes, hombre, mujer. El hombre se considera, ¡pum!, hoy soy mujer. Antes, para darse de alta como mujer había que sufrir una intervención quirúrgica, pero Karlsruhe, el Tribunal Constitucional alemán, muy astutamente dijo que no, que eso no era necesario. Entonces el hombre se hace mujer, se apunta como mujer, pero sigue siendo el marido de la mujer, de la esposa, y deja embarazada a la esposa en una relación clásica. ¿Se me entiende, no? Bien. Entonces la esposa va creciendo y da a luz el hijo, una niña. Y llega el problema. Resulta que el padre, que es hombre, pero oficialmente es mujer, se va al registro civil de Alemania y dice, yo también soy madre. Y llegan los alemanes cuadrados y dicen, no, aquí pone padre, madre. Dos madres no hay. Pues sí, llega una ONG que pagamos todos y registro civil alemán, tribunal de distrito, tribunal de apelación, tribunal federal, juicio, vista, papeles, pérdida de tiempo, diciendo que no, llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional alemán sensatamente en 5 líneas lo manda a paseo y llega a Estrasburgo. ¡Oh, qué problema! De derechos humanos. Gran sala, 17 jueces para examinar este problema. 32 folios de sentencia para al final decir que no, que madre solo hay una y que ese señor no puede figurar como madre en el registro civil. Bueno, ahí se ha salvado. Mis colegas han hecho cosas que no debían, pero bueno. Esos son los abrazos del oso. Estrasburgo es muy sensato,
exige dos requisitos: que las limitaciones sean siempre por ley, por una norma, es decir, no por el capricho de un gobernador, de un alcalde, y que sean consecuentes, lógicas. Pero no es tonto. Los derechos humanos no es un privilegio de los malvados delincuentes. No. Lo que pasa es que los malvados delincuentes tienen derechos humanos y tienen dignidad. Y hay que respetársela. Y bueno, yo todo esto, ¿cómo lo veo que termina? Pues miren ustedes, de nosotros depende. Y lo primero que tenemos que hacer es hablar. Yo por eso quiero terminar felicitando a Rafael, al Instituto de Reforma de las Relaciones entre el Estado y las Empresas, y decir que me encanta que aquí haya más de 1.100.000 o 1.111 personas. Muchas gracias. Obrigado, Javier, pela... Gracias, Javier. Estoy acostumbrado a hablar en español con Javier, que estoy cambiando, pero por su brillante presentación, como siempre, muy perspicaz, muy interesante. Y voy a pasar la palabra. Tenemos, como usted muy bien dijo, un calificado público. Debo registrar la presencia de la profesora Eloísa Arruda, que tiene una trayectoria en los derechos humanos y también de grandes servicios ofrecidos a los derechos humanos en el plano internacional, y Julio Ortiz, Víctor Ricardo, que son grandes juristas colombianos, que es un honor recibirlos aquí. Me pareció muy interesante, Javier, cuando usted dijo, usted no entendió alguna cosa, si usted no entiende alguna cosa, puede preguntar, pero de esa visión maniqueísta entre los extremos, porque parece que hoy nosotros vivimos ese maniqueísmo en materia de combate a la corrupción, o que prefiero, de enfrentamiento a la corrupción. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo veo que después de esa experiencia de la Lava Jato, que fue, digamos, un gran ataque a Brasil, de agentes del sistema de justicia absolutamente que aprovecharon sus funciones para, digamos, para fines políticos, económicos. Y hoy todo eso, cuando yo decía eso hace algunos años, me llamaban de loco, y más todavía. Pero hoy es una verdad obvia, es algo obvio. Y solo no reconoce eso quien no quiere. Pero después de esa experiencia, hoy, todo que tenemos aquí o que hablamos en materia de avanzar con instrumentos de enfrentamiento a la corrupción, siempre viene ese recuerdo de la Lava Jato, y creo que estamos volviendo mucho en este tema. Creo que estamos volviendo a estándares de décadas antes de la operación Lava Jato, que nosotros, por supuesto, no será retirado de Brasil en ningún lugar del mundo, hace parte del propio modelo económico que nosotros vivimos. Pero yo veo que esa experiencia nos lleva ahora a ese momento difícil. Se convirtió en una autorización, por ejemplo, en una disculpa. Entonces, todo que en la Lava Jato se hace es en favor de esas personas que están actuando. Entonces, volver ahora al punto de equilibrio, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que va a tardar mucho. Eloísa también fue del Ministerio Público, pero yo veo que tenemos eso ahora. Cualquier iniciativa están apropiándose ahora indebidamente de Lava Jato. Y decíamos eso, mira, no es un tema personal, no es eso, pero después, cuando todo eso sea anulado, va a generar una frustración social y también
los que siempre asaltaron los cofres públicos van a usar esos argumentos para aumentar el asalto. Y eso que nosotros vemos hoy, ahora, por supuesto, abarca también crimen organizado, pero que nosotros vemos hoy en la realidad de la alcaldía de São Paulo es algo que preocupa mucho. Son formas, son maneras de corrompir de la década de 80 del siglo pasado. Contratación directa para arreglar las calles. Es una cosa que nosotros no veíamos hace mucho tiempo. Por lo menos era hecha una licitación. Yo veo eso. No, ahora contratación directa mismo. Y vamos a verificar las empresas. Son aquellas empresas que están arriba de un negocio. Es algo que muy interesante. Entonces, ese movimiento pendular de la historia también, de verificarnos con mucha fuerza en Brasil. Por supuesto que en materia de derechos humanos nosotros vivimos exactamente ese fenómeno que usted describió muy bien. Tenemos los radicales de extrema derecha que van a negar completamente que es una cosa absolutamente irracional y que ellos están negando los propios derechos de una cosa obvia. Y también, otro lado, un exceso en materia de derechos humanos, que también hoy es un tema, sé que estoy corriendo un riesgo, pero es un tema prohibido en Brasil, que es el tema del identitarismo, que muchas veces nosotros confundimos la proliferación de temas que son propios de la democracia con un exceso de las identidades que militan contra muchas veces la efectivación de los derechos humanos. Entonces, todo eso veo que está como una disculpa para nuestras discusiones y me gustó mucho, como yo ya esperaba, sus reflexiones. Quiero abrir aquí, no sé si ustedes quieren hacer algún planteamiento, hacer alguna pregunta para el doctor Javier. Voy a contarles una historia real. En España, hasta el siglo XIX, la corrupción, que se llama malversación, que es apropiarse del dinero público, con más o menos astucia, bueno, los nombres técnicos son distintos en cada país, se castigaba en el siglo XVIII con la pena de muerte. Después pasó a la pena de reclusión mayor, que eran 30 años y una bola de hierro y unas cadenas, etc. Después ya en el siglo XIX pasó a 15 años. En el siglo XX ya pasó a 7. Y últimamente da derecho a ser consejero de una comunidad autónoma de ministro. Porque se piensa, hay una frase en español que es tristísima, que es: quien roba al común no roba a ningún, a nadie. Esto es medieval, pero es que está extendido en la sociedad que el dinero público tienen derecho a robarlo los que mandan y nos callamos. Cuando yo era un jovencito abogado del Estado, es decir, ayer, en España se introdujo el delito fiscal, es decir, si un contribuyente no declaraba lo que debía, delito fiscal a la cárcel. Y yo hice un artículo diciendo que había que introducir el delito del gasto público. Si llegaba un político y porque era de este pueblo hacía un puente y el otro político que llegaba, que era del pueblo de enfrente, hacía otro puente al lado del primer puente y luego llegaba otro, y eso es absurdo, eso es un mal uso del dinero público, y de paso cada uno se llevaba su parte. Entonces, lo primero es, en la doctrina de los derechos humanos, es convencer a la gente
que quien roba tiene que purgar su delito. Pero si encima roba dinero público, que es de todos, mucho más. Muchísimo más. Pero claro, el portero de mi casa le encantaba que sus hijos fueran al colegio gratis, que comieran gratis en el colegio, pero cuando llegaron muchos emigrantes, él ya tenía que pagar la alimentación de sus hijos y entonces ya se había terminado. No. El portero de mi casa, que era de la Liga Comunista Revolucionaria Trotskista de no sé qué, de no sé cuánto, se me pasó al extremo, racista, reaccionario, xenófobo. Claro, no, mire usted, no. Entonces, la culpa es nuestra, porque no hemos combatido la ignorancia. ¿Y saben cómo se combate la ignorancia, aparte de con coraje y con hablar? Yo no soy del Opus, punto 1. Soy un creyente mal practicante, católico. Pero sigo una doctrina muy clara de Jesucristo en la parábola del administrador infiel, de San Lucas 18:8. Se los recuerdo. Un administrador de un señor robaba al señor. El administrador vio que el señor le había descubierto. ¿Y qué hace el administrador? Se va a ver a los deudores y le dice: ¿cuánto le debes a mi señor? 100 litros de aceite, déjame la tablilla. Entonces no había papeles. Te la borro y te pongo 5 litros. ¡Hoy, muchas gracias! Ya hablaré contigo. ¿Cuánto le debes a mi señor? 100 sestercios. Trae para acá. 10. ¡Hoy, muchas gracias! Ya hablaré contigo. Entonces, cuando el señor de ese administrador descubre que su administrador es un sinvergüenza absoluto, dice una frase que a mí se me queda grabada: los hijos de las tinieblas. Otros dicen los hijos del mundo, más políticamente correcto. Yo digo los malvados, porque hay malvados, demonios, es que los hay. Los malvados son más astutos que los hijos de la luz. Los hijos de la luz no quiere decir los santos, quiere decir lo que no somos malvados. Entonces, por favor, es que no somos inteligentes. Claro que lo somos. Pues espabilemos. Coraje, inteligencia y astucia. Y ganamos, porque somos un montón. Muito bem. Excelente. Pergunta. Si no hay ninguna pregunta, finalizo este panel agradeciendo una vez más. Ah, sí hay, Luisa. Gracias, gracias. Primero, lo felicito, profesor, lo felicito. Excelente. Quiero agradecer por la oportunidad de hablar aquí, saludar por haber traído este tema tan importante, el profesor Javier y el profesor Rafael Balín, que yo conozco desde alumna de nuestra Universidad Católica, nuestro amigo querido, y compartir un sentimiento que fue presentado por Rafael, que es una preocupación con el Brasil actual. Yo fui fiscal de justicia durante 32 años aquí en el estado de São Paulo. Entonces yo vi nacer el movimiento anticorrupción. Porque en los años 80, cuando nosotros hablamos de eso, no teníamos fuerza tarea, no teníamos nada, no teníamos la ley del crimen organizado, no teníamos nada. Esa fue una construcción y eso animó una generación. Teníamos una generación de alumnos, abogados, fiscales, jueces, motivados al combate a la corrupción. Por una acción indebida de pocos, pero fue eso que ganó los medios de comunicación. Vimos que ese barco se fue, que era el barco contra la corrupción. Y hoy
nosotros vamos a necesitar como maestros, como profesionales del derecho, no desanimar. Nosotros vamos, porque el sentimiento inicial es de desánimo. ¿Entienden? Yo, fiscal, 32 años, soy maestra de la PUC hace 35 años, enseñando a mis alumnos, motivándolos en nombre de los derechos humanos, derechos de todos. No, tenemos que ser contra la corrupción. Eso es lo que causa la miseria del país. Queda difícil hoy nosotros pedirnos a los alumnos, mantengan la perseverancia, pero no hay un otro camino, porque si nosotros caímos en el desánimo, nosotros vamos a dar fuerza al crimen organizado y a los corruptos. Entonces, todos nosotros luchamos para mantener esta bandera alta, que es la bandera de la regularidad procesal, del respeto a los derechos humanos y del combate al crimen organizado y a la corrupción. Nosotros no podemos desistir. Era solo eso que yo quería decir, Rafael. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, gracias, Eloísa, por su testigo también, por sus palabras, por su opinión. Usted es una persona que está en esta lucha hace muchos años y que no tiene nada que ver con estas personas que promovieron ese problema serio. Nosotros efectivamente estábamos evolucionando mucho en el combate a la corrupción, por supuesto con problemas. El combate a la corrupción no es hecho con jueces héroes, con cosas así. Son avances institucionales, estructurales que nos llevan a ese buen camino. Y Eloísa siempre fue también secretaria de Justicia del Estado de São Paulo cuando el gobernador Alckmin fue durante, ¿cuánto tiempo, Eloísa? 4 años. Entonces, siempre tuvo respeto al debido proceso legal, cómo debe ser hecho. Un ministerio público democrático y alineado con la Constitución Federal. Pero alguien más quiere hablar, ¿no? Entonces finalizo. Está desesperada. Cada vez que yo digo, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Ella levanta la mano. Entonces finalizo el panel agradeciendo la presencia de todos. Muchas gracias.